Un buen día, mi nombre es David Acosta. Vamos a hablar sobre una biografía microbiológica bastante eh, específica sobre SARS-CoV-2. Agradezco a la invitación a este honorable congreso por parte de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y todos sus integrantes y auspiciantes. Entonces, en esta conferencia vamos a hablar sobre el origen, biología, infectividad y diagnóstico. Entonces, vamos a comenzar con la definición. La pregunta es, ¿qué es un virus? Y esta es una pregunta muy compleja, ya que hay algunas bibliografías que tienen algunas modificaciones con respecto a esto, pero en general he preferido traer sobre una definición MESH en donde se habla de diminutos agentes infecciosos dentro de los cuales existe material genético, tanto DNA o RNA, y en general no ambos, a excepción de los mimivirus. Son caracterizados básicamente por tener una cobertura, que puede ser la nucleocápside y en algunos su envoltura, y que no tienen metabolismo independiente. Entonces, solamente pueden sobrevivir obligatoriamente dentro de un hospedero, el cual le va a permitir hacer un proceso que se llama replicación para obtener nuevas copias virales. ¿Cuál es el problema de este virus? Que básicamente es una partícula infecciosa que está entre la vida o la muerte. Porque si lo colocamos en una superficie, pues evidentemente no hará nada, pero si llega a infectar la célula hospedero, que éste habitualmente podría invadir, pues podría desarrollar enfermedad en diversos tipos de animales e inclusive el humano. Entonces, aquí es importante analizar la clasificación de Baltimore, porque él nos hace una orientación muy buena en base al material genético, la estructura y además de eso, la forma en la que está orientada este material genético para hacer una clasificación bastante acertada. Aquí podemos ver, por ejemplo, los DNA virus, ¿no? Que son DNA de tipo icosaédrico, que son desnudos, esto significa que no tienen envoltura, y luego describe el material genético, que puede ser de hebra simple, de hebra doble, lineal, circular, y nos da una clasificación. Entonces, con respecto a los RNA virus, ¿no es cierto? Vamos a tener básicamente diversos tipos de virus, y aquí vamos a resaltar los coronavirus, que es lo que nos interesa. Y entonces estos serán unos virus de RNA helicoidales con envoltura. Y además de eso van a tener un RNA de una sola hebra, sentido simple positivo. Entonces vamos a ver algo sobre la taxonomía de este coronavirus. He traído pues aquí de Taxonomy. Y lo más importante, ¿no es cierto?, hablar que está dentro del reino de los virus, ¿no es cierto? Y dentro de estos virus vamos a tener la familia Coronaviridae. El género va a ser un beta coronavirus porque este se caracteriza por tener el género alfa, beta, gamma y delta coronavirus. De acuerdo, luego después vamos a hablar sobre los SARS coronavirus. Y también tenemos la especie. La especie va a ser el virus relacionado al síndrome agudo respiratorio severo. Y evidentemente la subespecie va a ser el SARS-CoV-2. De hecho, como podemos ver, este ya viene de una subdivisión de los coronavirus, ¿de acuerdo? De los cuales van a ser los beta coronavirus específicamente. Entonces, miren, tenemos muchísimos coronavirus, como habíamos mencionado, alfa, beta, gamma y delta coronavirus, los cuales pueden afectar a un sinnúmero de animales, incluyendo el humano, recordando que biológicamente los humanos somos clasificados dentro del reino animalia. Entonces, como se puede ver aquí, ¿no? Los betacoronavirus tienen una altísima infección más bien hacia lo que son animales, ¿sí? A excepción del OC43, que es un betacoronavirus que puede producir enfermedad respiratoria humana. Los betacoronavirus tienen una lista más o menos extensa, los gamma coronavirus muy baja, solamente que los gamma afectan nada más que a pollos, pavos y ballenas, mientras que los delta coronavirus de igual forma tienen una afección predominantemente hacia animales. Entonces, ya que entendemos un poco qué es un virus, de dónde vienen los virus, ¿no es cierto? Que tiene su propio reino, porque son estas partículas que están entre la vida y la muerte. En una célula son infecciosos, mientras que en una superficie definitivamente al cabo de un cierto tiempo, pues ellos perderán su viabilidad.
vamos a saber que este SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, que es el famoso coronavirus que todos hablan, este nuevo coronavirus, va a ser en su estructura muy semejante a todos los coronavirus, ¿no es cierto? Va a tener una proteína S que es de la espícula. Ya vamos a ver la importancia de esta proteína S. Vamos a tener la proteína hemaglutinestearasa, la M, la N de la nucleocápside, su RNA genómico que dijimos que es en una hebra simple, sentido positivo. Y algo muy interesante de analizar es que tiene envoltura. ¿Qué significa esto? Que cuando la célula está lista para salir, básicamente la partícula viral está lista para salir de la célula infectada, esta va a irse robando, va a ir captando parte de la membrana celular de la célula hospedero, lo cual finalmente se va a transformar en la envoltura. Esto es bueno y esto es malo. Hablando de la durabilidad del virus, esto es contraproducente porque varias sustancias que dañen evidentemente la estructura de la membrana lipídica que fue del hospedero y que se torne en la envoltura del virus, pues lo inactivarán. Y es por eso la efectividad muy buena, por ejemplo, de las sustancias jabonosas que van a dañar esta estructura lipídica, evidentemente alterando al virus. Entonces, este SARS-CoV-2 va a tener una efectividad en el humano a través de la entrada del receptor humano para coronavirus, que va a ser el Human AC2 o el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 humano. ¿Y por qué hago esta aclaración? Es importante mencionar que biológicamente hablando hay varios tipos receptores ECA, dentro de esos el ECA2, y tienen cierta variabilidad en los animales. Y la pregunta es, ¿dónde tenemos estos receptores de K2? Y la respuesta es muy complicada, porque varios de nuestros órganos de nuestro cuerpo presentan este receptor. Entonces, vamos a hablar un poco sobre infecciones virales y humanos. Entonces, los humanos nos hemos visto enfermados de estos patógenos a través de la historia, ¿no? Y de hecho, en China, 1000 años antes de Cristo, ya existen, ¿no? Relatos, especialmente de algunos virus cutáneos, y cómo intentar hablar de una prevención sobre ellos. Realmente en los humanos, los primeros virus, y bueno, los primeros virus que causan enfermedad, que ya fueron descritos así per se, desde 1898, ¿no? El agente que genera la enfermedad de mano y boca, que fue un agente viral filtrable. También, ¿no es cierto?, ya como virus, en 1901 se empieza el descubrimiento, por ejemplo, de la fiebre amarilla por Reed en 1901. Y de hecho, si nosotros analizamos ya más profundamente los coronavirus, usando análisis moleculares, en varias investigaciones se han estimado que básicamente los ancestros de los coronavirus han aparecido 8100 años antes de Cristo, de los cuales los alfa, beta, gamma y delta coronavirus aproximadamente hicieron su aparición entre 2400 a 2800 antes de Cristo, dependiendo de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Los coronavirus básicamente han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es la historia un poco de este coronavirus. Estos coronavirus realmente tienen reportes tempranos de infecciones en 1920. Schalk y Haun en 1931 hicieron el primer reporte detallado de estos coronavirus, pero realmente no sabían que era este coronavirus y lo llamaron el nuevo virus respiratorio de pollos que se fue detectado en Dakota del Norte. Estos virus inicialmente fueron conocidos como el virus infeccioso de la bronquitis, ¿no es cierto?, en 1937, pero realmente en 1960 se le acuñó el término de coronavirus y básicamente fueron descritos desde esa época. Estos coronavirus humanos, que básicamente están descritos desde 1960, tenían muchos problemas y uno de los problemas es que para los virus previos no respondían en los mismos cultivos celulares, ya que los virus se pueden cultivar solamente que en estirpes celulares vivas, llamado cultivo celular. Entonces, resulta muy interesante hablar que la forma de investigarlos y de entenderlos, bueno, en esa época, en 1962, fue a través de la inoculación directa en voluntarios, en donde se vio que causaba la gripe común o resfriado. Entonces, ¿y cuáles fueron estos coronavirus que se fueron descubriendo paulatinamente? Básicamente fueron los coronavirus que afectan a los humanos, por eso se les pone la H de Human Coronavirus, que básicamente son el OC43, HK1, NL63 y 229E.
Estos coronavirus han reinfectado a la humanidad de forma cíclica a través de los tiempos, causando habitualmente resfriados comunes, nada grave, rinorrea, malestar general, alzas térmicas muy bajas, y no han sido enfermedades realmente preocupantes y normalmente son estacionales. ¿Qué quiere decir esto? Cada cierta época del año, especialmente cuando aumentan las épocas de frío y de lluvias, los humanos nos vemos infectados. La pregunta es con respecto a los beta coronavirus. Si hablamos sobre los beta coronavirus, es importante mencionar que ya hay una historia y de ellos han sido bastante patógenos para los humanos y han sido descritos desde el 2002, también con un brote que comenzó en China del SARS, que fue el primer beta coronavirus bastante bien descrito en humanos con una patología que podía llegar a ser crítica, generando un síndrome agudo respiratorio severo en donde había un importante compromiso pulmonar que podía llevar a la muerte a los pacientes. Esto no paró aquí. Como es especialmente característico de los virus al ser RNA, pueden haber fallos en la replicación o pueden haber modificaciones en su secuencia genómica, lo que hace que evidentemente produzcan mutaciones, y estas mutaciones son esperables para estos virus, tanto así que para el 2012, más o menos 10 años después, ya hubo una variante, ¿no?, de estos betacoronavirus que fue el famoso MERS. En el 2012, en Arabia Saudita, también hubo un brote de este virus respiratorio, aquí fue asociado a camélidos, en donde se infectaron varios humanos también, ¿no?, con infecciones bastante complicadas a nivel respiratorio. Y luego, pues evidentemente a finales del 2019 se hace una declaración conjunta, bueno, de hecho esto fue en el 2020, pero desde el 2019 se empieza a hacer un seguimiento de un nuevo coronavirus. Este coronavirus fue llamado como SARS-CoV-2 porque se vio que también procede de los beta coronavirus y de hecho, en lo que fue ya en el 2020, hubo una declaración de pandemia con respecto a este virus y afectando de forma muy importante a diversas poblaciones en el mundo. Entonces, ¿y cuál fue la línea de tiempo de este coronavirus? Realmente, la línea de tiempo es algo muy complicada de entender y de estudiar, porque no podemos saber si hubieron casos índices o un caso cero antes de los casos relatados, y solamente tenemos la información disponible. ¿Por qué lo digo esto? Porque ya han salido algunos estudios moleculares, por ejemplo, de Europa, de España, inclusive de Brasil, en donde se han analizado aguas de desechos, en las cuales se han corrido pruebas para SARS-CoV-2 y aparentemente ya hay detección de SARS-CoV-2. Entonces, la pregunta aquí quedaría, que cabe muy importante, es desde cuándo estamos en contacto con este virus. Pero bueno, en general, sí, el 8 de diciembre del 2019, básicamente se reporta el primer caso en la ciudad de Wuhan, ¿de acuerdo? Para el 31 de diciembre del 2019, es importante mencionar que ya se reportaron 27 casos de una neumonía viral desconocida en la ciudad de Wuhan, que comenzó a encender las alarmas internacionales. Para el 9 de enero del 2020, China anuncia que se ha identificado un nuevo coronavirus como causa de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan. Para el 13 de enero del 2020, ya se reportan casos de viajes de personas que salieron de Wuhan hacia Tailandia confirmados. Y aquí empieza pues todo nuestro padecer, que ya lo hemos vivido y creo que ustedes lo conocen muy bien. El 28 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud anuncia el alto riesgo mundial para este coronavirus, ¿de acuerdo? Y en febrero también, ¿no es cierto?, previamente ya se hacía algunos anuncios con respecto a esto. Pero realmente el 11 de marzo fue el día crítico en donde hubo una expansibilidad sorprendente de este virus y más que nada dado por la globalización, los diferentes viajes, especialmente a través de aeropuertos. Los aeropuertos, un lugar con muchísima gente, espacios no tan ventilados como se desearía, especialmente depende del aeropuerto, no hay una homogeneidad en los mismos, ¿ya? Y el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud lo define como una pandemia. Es interesante mencionar que a través del tiempo, más o menos en esta revisión, se hace el 2 de octubre, se han visualizado más de 34 millones de casos con más de 1 millón de muertes por este agente. Entonces, vamos a hablar algo sobre la infección viral y la inmunología de SARS-CoV-2. Rápidamente, vamos a decir que la respuesta viral va a depender muchísimo del hospedero. Eso quiere decir de la persona infectada.
En general, recordar que como son agentes intracelulares obligatorios, evidentemente necesitamos predominantemente, preferentemente, una respuesta celular. Y aquí es uno de los primeros puntos que hay que analizar de forma consecuente, porque se ha hablado mucho de anticuerpos, se ha hablado de la presencia de anticuerpos, se ha hablado inclusive del plasma convaleciente, que lamentablemente no ha demostrado muy buena evidencia, pero ¿qué es lo que quiero llamar su atención? La respuesta por anticuerpos no necesariamente es buena para un virus. Lo mejor posible es una respuesta celular y además de eso, si las células producen interferones que van a interferir la replicación viral, como su nombre lo indica. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que las respuestas, las líneas de las respuestas celulares son como un camino y va a depender de muchos factores, del paciente, de los receptores, de los estirpes celulares, inclusive del estatus inmunológico general del paciente, de las comorbilidades, para saber qué vía, qué camino va a escoger. Y dentro de ellas va a haber una vía que va a ser muy mala, que es la famosa tormenta de citoquinas, en donde básicamente existe una respuesta inflamatoria exacerbada hacia el virus que no logra controlarlo, y al no lograrlo controlarlo comienza ese ciclo vicioso, ¿no? El virus sigue presente, mi inmunidad lo sigue detectando, sigue mandando ciertas respuestas diciendo necesitamos más ayuda y eso desencadena una respuesta inflamatoria multisistémica que en algunos pacientes puede llegar a ser letal. Es importante mencionar también aquí que la clínica va a depender de esta respuesta inmunológica y mientras más eficiente sea mi respuesta inmunológica y más rápidamente pueda controlar al patógeno, evidentemente vamos a tener pacientes inclusive que son sintomáticos, leves, y si esta respuesta inmunológica no responde de forma tan favorable, no controla el patógeno y peor aún, comienza una respuesta inflamatoria exacerbada, podemos llegar a casos severos y críticos que evidentemente ustedes quizás ya los vieron en terapia intensiva y van a producir diversos tipos de manifestaciones multisistémicas. Entonces, si nosotros recordamos la inmunología, es importante mencionar que vamos a tener anticuerpos aproximadamente a partir del día 10 al día 15, del día décimo al día décimo quinto de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que se demora aproximadamente nuestro cuerpo en responder. La pregunta es, ¿todo es anticuerpos? Y la respuesta es no necesariamente. ¿Qué es algo interesante aquí de mencionar? Hay que mencionar que hay varios estudios que han demostrado respuesta celular, especialmente en pacientes que tienen un muy buen control de la enfermedad. Y esta respuesta celular ha sido predominante y primordial en estos pacientes. Otros pacientes, por otro lado, han demostrado también una respuesta por anticuerpos. Lo interesante es que la respuesta por anticuerpos no necesariamente ha demostrado un buen control en los pacientes. Esto es algo que aún se está estudiando. Lo importante de mencionar aquí es no cerrarnos a pensar que todo es anticuerpos, todo es anticuerpos, todo es anticuerpos. Hay diversas vías para la respuesta y es muy interesante que para otros coronavirus, ¿de acuerdo? Se ha visto una inmunidad desde 6 meses duradera hasta 1 o 2 años, dependiendo del paciente. Tanto así que ya hay un estudio, ¿no es cierto?, que hacen una comparación de otros coronavirus, especialmente relacionados a SARS, con respecto a la infección. Y miren, ¿no es cierto?, cómo a través de los años va bajando. Pero de 4 a 6 meses se da un pico de la inmunidad por medio de anticuerpos y después, ¿no es cierto?, a partir de los 16 meses empieza a disminuir. Esto significa que estamos protegidos, esto significa que probablemente podríamos estar protegidos porque estamos haciendo un análisis extrapolativo. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente aún no han pasado 2 años de la pandemia y estamos en estudios. ¿Qué es lo que sí podemos decir? Que probablemente esto sea cierto, porque caso contrario, todas las personas infectadas en febrero a marzo ahorita estuvieran haciendo un pico gigantesco de la enfermedad. La otra cosa que también deberíamos analizar, ¿esto es aplicable o extrapolable para todas las personas? Lamentablemente no. Cada uno tiene un sistema inmune y la forma en que ese sistema inmune se maneje puede ser variable. Pero en general lo esperable es que esta inmunidad vaya entre 6 meses hasta 1 año o 2 años, dependiendo del paciente. Entonces, ya para hablar rápidamente del diagnóstico y terminar, sí, interpretando los test diagnósticos, nosotros vamos a tener test de diagnóstico por antígenos, test de diagnóstico por anticuerpos y amplificación de ácidos nucleicos, que predominantemente ha llamado nuestra atención el RT-PCR o reacción en cadena de polimerasa, ¿no es cierto?, a través de una retrotranscriptasa inversa, normalmente en tiempo real. ¿Qué es lo interesante de mencionar de esto? De hecho, si nos vamos a la ciencia pura, a la virología, el diagnóstico, y la única forma de aseverar que el paciente tiene o no tiene un virus activo es el cultivo viral.
Ese es uno de nuestros grandes problemas, especialmente en la reinfección. ¿Por qué? Porque tener un aislado de RNA, en este caso, ¿no es cierto?, de material genético, no necesariamente significa tener infección. ¿Y a qué me voy con esto? Esto ya es un poco más complejo y más profundo de analizar. Ahora también ya se ha hablado mucho en los últimos años, en los últimos 5 años de microbiota viral, de virus que infectan de forma también transitoria, han hablado de colonizaciones virales y claro, les pongo a pensar, yo soy un paciente que ya me dio coronavirus y voy a un avión que está lleno de personas con coronavirus que tosen. Este virus puede llegar a mi mucosa y si yo llego a un nuevo aeropuerto probablemente pueda salir positivo. ¿Esto significa que esté infectado? No lo sé. Puede ser como no puede ser. Aquí yo recomendaría el cultivo viral para discriminar entre estos pacientes, porque si de este paciente se recupera un virus vivo que causa sintomatología, quizás podremos estar ante una reinfección. Pero ahora sí, volviendo al diagnóstico inicial, ¿no es cierto? La OMS recomienda como básicamente estándar, ¿sí?, la amplificación de ácidos nucleicos a través de PCR en tiempo real por retrotranscriptasa. ¿Por qué? Porque detecta el DNA del virus, y si, perdón, el RNA, detecta el RNA del virus, y si el RNA del virus es detectable, evidentemente la probabilidad de que el paciente esté enfermo es muy alta. Además de eso, tenemos la prueba por antígenos. La prueba por antígenos también ya ha sido aceptada en ciertos contextos por la OMS, pero es importante mencionar que va a depender mucho de la metodología. Metodologías iniciales fueron unas metodologías muy bajas, muy variables, las cuales no nos daban la certeza adecuada para hacer un diagnóstico. Ahora hay nuevas metodologías que juntan, por ejemplo, detección antigénica de la nucleocápside, del gen N, como también de la proteína, de la superficie S, para un adecuado diagnóstico que les recomiendo que podrían leer. Pero por ahora básicamente tenemos que analizar también los anticuerpos. Los anticuerpos realmente básicamente marcan contacto con el virus, pero no marcan una infección aguda necesariamente. ¿Por qué se dice esto? Se dice esto porque realmente en pacientes por coronavirus se ha visto que los anticuerpos pueden aparecer, hablando de la IgM, entre 7 a 10 días. En el 10º día para el 100% de los pacientes testeados en diferentes tipos de exámenes y para IgG aproximadamente a los 15 días. ¿Qué quiere decir esto? Primero tenemos un periodo de ventana muy grande, ¿no? Es un periodo donde no podemos detectar porque el anticuerpo recién se está produciendo y los títulos no son medibles. Y el segundo problema que tenemos es que hay personas asintomáticas que a los 10 días pueden estar perfectos y recién empezar a presentar anticuerpos y se les aísla. O hay personas que pueden estar leves o moderadas, que no se hacen ningún tipo de examen y confían en los anticuerpos. Al confiar en los anticuerpos, la gente empieza a encender las alarmas cuando ven una IgG. No es tan así, porque si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, la curva que podemos ver aquí, que de hecho es un artículo de punto de vista de que está publicado en JAMA, podemos ver que para la primera semana, ¿sí?, básicamente, y la segunda semana, el mejor test diagnóstico va a ser un hisopado nasofaringeo para el PCR, que es esta línea celeste. Porque miren cómo el PCR empieza a hacerse positivo con el máximo pico cuando el paciente comienza a presentar los síntomas. Antes, que es el periodo de incubación, tiene una probable detección más baja. Pero si ustedes ven y analizamos esta curva, ¿no es cierto?, para la segunda semana, el 15º día de enfermedad, esta carga empieza a bajar. ¿Qué quiere decir esto? No es recomendable utilizar posterior a 10 o 15 días de este PCR. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos van a empezar a producir inmunidad, controlar la carga de virus y el riesgo de no detectarle es alto. ¿Por qué? Porque mientras más pasa el tiempo, más control del virus. Si más controlamos el virus, menos material genético y menor probabilidad, por ende, de detectarlo. Ahora vamos con la detección, ¿sí?, por un aislamiento, especialmente de los anticuerpos. Estos anticuerpos, como pueden ver, son la línea morada y la línea verde puntiaguda. La IgM es la línea morada. Esta línea morada se empieza a elevar, como les habíamos dicho, desde el 7º a 10º día y tiene un pico, ¿no es cierto?, muy fuerte para el 10º día a finales de la segunda semana y empieza a decrecer notablemente entre la tercera y cuarta semana. Es importante mencionar esto porque también nos podría orientar más o menos en qué semana de la enfermedad está el paciente si hiciéramos títulos cuantificables de IgM, que existen varias metodologías para hacerlo. Y la IgG, por otro lado, ¿no es cierto?, es más notable a partir del 15º día y esta, evidentemente, dependiendo del paciente, puede durar entre 6 meses a 2 años, como ya se ha visto para otros coronavirus. Y finalmente, la prueba de antígeno.
La prueba de antígeno va a ser detectable aproximadamente desde el tercero hasta el sexto o séptimo día, y esta prueba de antígeno va a depender mucho de la metodología. Pruebas iniciales tenían una concordancia con PCR menor al 50%, entre el 50 y 60% en varios estudios, y pruebas posteriores que ya están saliendo ahora con nuevas técnicas, con casas comerciales de mucho más prestigio, que han hecho mayor estudio sobre qué aplicar y cómo aplicar, pues han demostrado inclusive una mejor correlación con el cultivo versus PCR. Entonces, la recomendación sigue siendo la misma según OMS. Por favor, intentemos apegarnos a estas recomendaciones y lo mejor es el PCR. Anticuerpos no nos sirve para diagnosticar, eso es lo que dicen nuestros protocolos nacionales e internacionales. Y finalmente, una nueva opción en base a los antígenos que se detecten y la calidad del test podría ser dentro de próximos meses el antígeno, mucho más rápido de hacer, mucho más barato de detectar, siempre y cuando la metodología y el tipo de antígeno sean muy confiables y se apeguen a la realidad del paciente, tanto virológica como clínica. Entonces, ya para concluir, estos coronavirus, ¿sí? Han estado con nosotros desde tiempos inmemoriales. SARS-CoV-2, ¿sí? Es una variante genética de los betacoronavirus. La entrada se da al epitelio, especialmente respiratorio, por los receptores humanos AC2, ¿de acuerdo? Y es interesante hablar que genera una enfermedad multisistémica. ¿Por qué? Por la presencia de este receptor en varias partes de nuestro organismo, como puede ser sistema nervioso central, como es intestino, hígado, vaso y otros órganos. Esta presentación clínica es variable y va a depender mucho de la inmunidad del paciente, de factores sobreañadidos, de sus comorbilidades, y básicamente va a ser desde un paciente asintomático hasta una presentación crítica como se ha visto. Y el diagnóstico se puede ser hecho a través de, según la OMS, actualmente de antígenos, ¿sí? Con cuidado, atentos, eso puede modificarse a través del tiempo, y amplificación de ácidos nucleicos, que básicamente ha sido el gol estándar. El uso de anticuerpos no ha sido establecido para el diagnóstico. Les agradezco mucho, ha sido un gusto poder contactarme con ustedes. Espero poder vernos en una nueva oportunidad y agradezco esta presentación muy interesante que he podido compartir. Que les vaya excelente, cuídense mucho.